sean los vectores u igual a a1, b1 y b a2, b2, la suma de vectores está dada por, entonces, si tenemos los dos vectores, reemplazamos u, que es a1, b1, y b, que es a2, b2. Al sumarlos, simplemente sumamos componente a componente. Entonces, a1 más a2 lo sumamos de esta manera, sumamos y va a quedar en la primer componente. Mientras que b1 y b2 quedarían en la segunda componente. Acá. Muy bien. Veamos este ejemplo. Sume los vectores 1,2 más 3,1. Entonces, simplemente 1,2 más 3,1 sería igual a 1 más 3, 2 más 1. 1 más 3 es 4 y 2 más 1 es 3. Entonces decimos que sumamos componente a componente. Ahora vamos a ver la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo permite sumar vectores gráficamente. Veamos cómo. Si tenemos un vector acá y tenemos otro vector por acá, la regla del paralelogramo nos dice que debemos colocar este vector azul, lo voy a copiar, muy bien, y lo vamos a colocar aquí en la cabeza del otro vector, mientras que el vector negro, el que tenemos acá, este vector negro, lo vamos a colocar acá. Si nos fijamos, se forma un paralelogramo y el vector resultado es el que empieza aquí en el origen y termina aquí donde se encuentran estos dos. Y esa es la regla del paralelogramo. Entonces, si esto era U y este era B, entonces esto es U más B. Entonces, si tenemos dos vectores, simplemente trasladamos uno de ellos en la cabeza del otro y el resultado va a ser desde el inicio hasta el final del que trasladamos, la cabeza del vector que trasladamos. Desigualdad del triángulo. ¿Qué significa la desigualdad del triángulo? Que si tomamos la magnitud de la suma de vectores, esta magnitud va a ser menor o igual que la suma de las magnitudes por separados. Por ejemplo, compruebe la desigualdad del triángulo para los vectores 1,2 y 3,1. Entonces, 1,2 es este vector, que tiene la cabeza ahí. Muy bien. Y 3,1, este es 1,2, y 3,1, vamos a dibujar acá de azul, 3,1 es este que está acá. Listo. Ahora vamos a hacer la suma usando la regla del paralelogramo. Como dijimos, simplemente debemos trasladar uno de los dos en la cabeza del otro. Supongamos que trasladamos el vector que está aquí en color negro, 1,2. Entonces, al trasladarlo aquí en la cabeza del otro, entonces tenemos uno a la derecha y dos hacia arriba, como está acá. Uno a la derecha, dos hacia arriba, daría finalmente acá. Aquí estamos usando esa propiedad estupenda de que los vectores pueden trasladar a cualquier lado sin cambiar, sin dejar de ser el mismo vector. Y ahora podemos hacer lo mismo para el azul, aunque no es necesario, lo podemos hacer. Vamos acá, perfecto, estos dos son iguales y el resultado va a ser este rojo.
Muy bien. Entonces, este es el vector resultado. Nos dio 4,3. Muy bien. Ahora vamos a fijarnos aquí gráficamente que si a este lo llamamos U, si a este vector lo llamamos U y a este vector lo llamamos B, entonces este es B y este es U, la suma, que es esta, U más B, tiene menor longitud, menor magnitud el vector que si tomo este y le sumo este, porque estamos tomando un atajo, un camino más corto para llegar al final. Este vector, la magnitud de este vector es más pequeña que si sumamos la magnitud del azul y la magnitud del negro por separado. Y a esto se refiere la desigualdad del triángulo. Vamos ahora a hacerlo numéricamente. Entonces, vamos a calcular la suma de los dos vectores. Entonces, pero lo vamos a hacer numéricamente. 1,2, U es 1,2 y B es 3,1. Entonces, U más B, U más B, en rojo, U más B, es igual a 1,2 más 3,1, 1 más 3, 2 más 1. 1 más 3 es 4. Y 2 más 1 es 3. Muy bien. Ahora calculemos la magnitud de 4,3. Entonces la magnitud de U más B es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, eso nos va a dar 25 y la raíz de 25 es 5. Ahora la magnitud de U. La magnitud de U es 1 más 2. Es la magnitud de 1,2. Es decir, raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5, entonces daría raíz de 5. Y la raíz de 5 habíamos visto que era 2,24 aproximadamente. Ahora, la magnitud de B. La magnitud de B es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 1 da 10, entonces daría raíz de 10. Y la raíz de 10, vamos a realizarlo aquí. La raíz de 10 es 3,16 aproximadamente, sin tener en cuenta todos los demás decimales. Sumemos ahora estos dos resultados. Vamos a hacerlo en este espacio. Entonces, vamos a mirar cuánto es la magnitud de U más B. Vamos a mirar cuánto es la magnitud de U. Y vamos a mirar aquí cuánto es la magnitud de B. Estos dos resultados los vamos a sumar. La magnitud de B es 3,16. La magnitud de U es 2,24. 2,24 más 3,16 daría, miremoslo acá, 2,24 más 3,16 nos daría 5,4. Mientras que la magnitud de U más B nos dio 5. Fijémonos entonces que efectivamente la magnitud de U más B es menor que 5,4. Existirán casos donde esto puede llegar a ser una igualdad y por lo tanto se deja menor o igual. Esta es la denominada desigualdad del triángulo.